Vamos a comenzar con la mesa redonda que lleva por título Planes de seguridad y autoprotección. Son muchas las actividades y eventos masivos que se celebran, y ahora después de la pandemia muchos más, y con ellos el alto riesgo de que ante determinadas situaciones se produzcan graves incidentes e incluso víctimas. Eficientes y estudiados planes de seguridad y de autoprotección los evitan y salvaguardan a las personas. Los ponentes en esta mesa, como digo, de planes de seguridad y autoprotección son Andoni Oleagordia, él es el director de Protección Civil del Ayuntamiento de Bilbao, Juan Ignacio Añibarro, él es el secretario general del Athletic Club, director de operaciones, y también tenemos a Jorge Salgueiro, presidente de AECRA y director legal de FES. Y el moderador de esta mesa es José Antonio Bicho, experto en seguridad de grandes eventos y planes de autoprotección, ex subcomisario de la Policía Local de Vitoria. Y con él precisamente les dejo. Así que adelante, cuando quieran. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, cuando hablamos sobre todo del tema de seguridad, estamos hablando de que no es solo una cuestión de necesidad, sino sobre todo, bueno, tenemos que tener en cuenta que además es una obligación legal, legal que es muy importante conocer, sobre todo porque el desconocimiento de su cumplimiento pues, puede comportar responsabilidades importantes. Recuerdo así unas citas pues, de un profesor de un máster en gestión de la Universidad Europea de Madrid, y también varias veces en medios de comunicación suele aparecer lo mismo de la necesidad y del cumplimiento de la obligación legal de los planes de seguridad, de los planes de autoprotección y de lo que conocemos también en la Comunidad Autónoma del País Vasco de los dispositivos de previsión dispositivos de riesgos previsibles. En general, cuando hablamos de seguridad, hablamos del concepto importante del riesgo. Un riesgo que hay que saber gestionar priorizando la seguridad y la integridad física de las personas desde un punto de vista sobre todo de lo que es la planificación, la adopción de las medidas de prevención y la inspección, la importancia de la inspección por parte, también en este caso muchas veces, de las administraciones públicas. Hablamos fundamentalmente también, en este caso, todo el tema del análisis, de la evaluación de los riesgos. Bueno, pues fundamentalmente se aluden a las matrices para hacer todo este tipo de evaluación, pero también se tienen en cuenta otro tipo de información operacional en estos planes de seguridad y de autoprotección en el que se valora el tamaño del evento, las amenazas, la relevancia, la duración, la ubicación, antecedentes similares que hayan ocurrido en otros eventos similares, qué tipo de cobertura, la presencia de autoridades, de medios de comunicación, la relevancia que va a tener a nivel social, a nivel mediático, a nivel cultural, etcétera, ¿no? Por tanto, vuelvo a recalcar la importancia de los planes, sobre todo integrales, y en este caso también, bueno, desde ese punto de vista de una visión integral, hablamos fundamentalmente de lo que son trabajos en equipo con una planificación multidisciplinar, una planificación también profesional, en el que la seguridad va a ser, la seguridad de las personas es una cuestión de principios. Decían esta mañana también que no se tiene que tener en cuenta el punto de vista de la seguridad como un gasto, sino fundamentalmente cuando hablamos de seguridad estamos hablando de una inversión cuyo principal activo en este caso siempre va a ser la protección de la vida de las personas. Y esto es algo que todos los gestores tienen que tener muy en cuenta. Es una inversión en la que el activo es la protección de la vida de las personas. También tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de estos equipos y de esta formación multidisciplinar, equipos profesionales, la importancia también que debería tener una formación obligatoria en todo lo que es relacionado con la prevención, la seguridad integral, la gestión de los riesgos, la gestión de las emergencias y de la autoprotección, con unos buenos estudios universitarios con reconocimiento a nivel oficial, tanto por parte de las universidades como también por las escuelas de policía, las academias de policía, de emergencias, en el cual la experiencia ha venido demostrando que estos equipos multidisciplinares, cuando reciben formación y en el que esta formación
está impartida y los participantes en esta formación proceden de distintos ámbitos o subsistemas también de lo que es todo el sistema de la seguridad pública, cuerpos policiales, protección civil, emergencias, bomberos, emergencias sanitarias, seguridad privada, vamos a tener una visión más integral, más completa a la hora de elaborar y de poner en práctica, implementar todos estos planes de autoprotección. No quiero dedicar más tiempo a esta pequeña exposición y vamos a dar paso, en este caso, pues a Andoni Oleagordía, que nos conocemos ya de hace muchos años. Tuvimos el placer aquí en Bilbao también, junto con Pedro Izaga y otros también, de participar en este curso de directivos públicos locales, del cual yo, bueno, pues creo que se aprendió bastante muchas veces de lo que es la dirección. Es importante también lo que son los directivos públicos profesionales, con una formación académica importante, y en este caso, bueno, pues ocupa el puesto de director de Protección Civil del Ayuntamiento de Bilbao. Andoni, muchas gracias. Eskerrik asko. Gracias, Rastión. Bien, hablar de planes de seguridad, evidentemente, y autoprotección, es hablar de los planes de autoprotección, es hablar de los dispositivos de riesgos previsibles, es hablar de las memorias de seguridad. Plan de autoprotección es algo más extendido, todo el mundo lo conoce. Dispositivo de riesgos previsibles es un análisis que nace desde la modificación de la ley de autoprotección del decreto 277 del 2010, se modificó en el 2019, de ahí nacen estos dispositivos de riesgo previsible. Esto no es más que es como un plan de autoprotección, pero con menos exigencias, menos exigente que un plan de autoprotección, sobre todo a la hora de la implantación, no tiene simulacros, etc. Y la memoria de seguridad hace referencia a la seguridad que se exige a ese evento, a esa actividad, pero sobre todo tiene un carácter de security, un carácter policial. Es más, la presentación de este documento ha de ser o bien a la Ertzaintza y a las policías locales. Todo esto está recogido, como he dicho, en el decreto 277 del 2010, modificado en el 19, Ley de Emergencias, Reglamento de Juegos y Espectáculos. Es decir, un abanico legislativo el cual soporta estas decisiones. Evidentemente, cuando uno lee todas estas disposiciones, uno se le mete en la cabeza, tiene que hacer un resumen de, a ver, mi actividad, ¿qué hago? ¿Qué digo en esa actividad? Entonces, haciendo un breve resumen, vemos cómo la memoria de seguridad la tienen que hacer todas aquellas actividades en que haya más de 2.000 personas o más de 700 personas si es musical y va a acabar después de las 12 de la noche, o más de 700 personas en actividades que incluyan luchas extremas no federativas. El dispositivo de riesgo previsible en espacio cerrado lo debemos de plantear siempre que haya más de 300 personas o una altura de evacuación superior a 28 metros. Si es en espacios abiertos, pero ese espacio abierto está acotado y con control de aforo, sigue siendo con más de 700 personas, pero si es al aire libre en un espacio totalmente abierto, de 10.000 personas. El plan de autoprotección ya se exige aquellos espacios cerrados que sean edificios, es decir, actividades estables de más de 2.000 personas o altura de evacuación superior a 28 metros, aquellas instalaciones cerradas, instalaciones provisionales con un aforo superior a 2.500 metros o al aire libre superior a 20.000. Como vemos, la aplicación de cada uno de ellos viene dada primero por la actividad, segundo por la seguridad, aforo, capacidad que permite esa situación, y los medios de evacuación. Según estas circunstancias, se exige uno, otro u otro. De todas formas, en la ley modificada del 19, encontramos en el anexo 1, es fácil localizar mi actividad, ¿qué tengo que hacer? Si la actividad que estamos analizando está incluida en el apartado 1 y 2 del anexo 1, tiene que hacer un plan de autoprotección, ¿sí o sí? Y, además de eso, registrarlo en el Registro General de Planes de Autoprotección de Euskadi, en el epígrafe corresponde a esa actividad. Si es un evento DRP, un evento temporal
incluido, se aplica EDRP. El DRP está el diseño y la aplicación, sobre todo, son en aquellos eventos efímeros con estructuras temporales, que cuando acaba el evento, acaba todo, se recoge y aquello queda como antes. Entonces, en este apartado 3 se recogen todos ellos, en los cuales tiene que tener un dispositivo de riesgo previsible y, a su vez, este tiene que estar registrado en el Plan General de Autoprotección de Euskadi en el epígrafe correspondiente. Lo cual no quiere decir que el resto no tengan que hacerlo. Pues nosotros creemos que es bueno hacerlo, porque es una herramienta de trabajo de seguridad. No solamente, como ha dicho Víctor, es una exigencia jurídica, que lo es, sino que es una herramienta que nos sirve a todos, utilizándola bien, realizar una actividad con seguridad. Es decir, las no incluidas, evidentemente que lo pueden hacer, yo creo que sería bueno que lo hagan, pero que además pueden registrarlo en ese registro general. ¿Cuál es la situación en Bilbao actualmente? Vemos cómo en mayo del 2022, o sea, recién en una consulta hecha ahora, había 673 planes registrados. 673. Pero es que en julio del 2020 había 56 planes registrados. ¿Por qué ha sido este gran aumento de planes registrados? Ha habido una epidemia y a todos los que titulares de actividades les ha dado por entender que es importante la seguridad y que los planes de autoprotección, los dispositivos de riesgos previsibles, son unos elementos fundamentales para realizar una actividad segura. No, evidentemente hemos tenido el COVID-19, pero no ha habido esta epidemia. Lo único que ha ocurrido es que hemos ido por detrás inspeccionando los que tienen y su implantación y aquellos que no, sancionando. Para evitar estas sanciones, porque se ha elevado, algo estamos fallando, mea culpa, no culpo a ellos, por el cual esas personas no tienen en sus genes, no tienen en su interior, diciendo esto es importante, esto lo tenemos que hacer. No, tenemos que ir detrás castigando. Yo creo que vamos mal, tenemos que cambiar, tenemos que formar a la gente explicando la importancia de tener estos dispositivos. Los planes de autoprotección, en el anexo 1, establecen los titulares de estas actividades, las obligaciones que tienen. Tienen que tener un plan de autoprotección, un dispositivo de riesgos previsibles, lo tienen que registrar, lo tienen que implantar y emitir un certificado de que lo han implantado. Eso es nuevo, eso es importante. Porque no dices que lo han implantado, sino que encima, si tú emites un certificado, quiere decir que has comprobado tú, titular, que está implantado. Y si pasa algo, evidentemente vas a tener unas consecuencias. Y le obliga a mantener su eficacia mediante la realización de simulacros. El PAU, el Plan de Autoprotección, y el DRP en general también, comprenderá al menos la identificación y evaluación de riesgos. No me voy a detener en esto porque lo conocemos todos. El plan de prevención para neutralizar estos riesgos. El plan de emergencia para saber que tenemos las medidas necesarias y tenemos que redactar las actuaciones a desarrollar en situaciones de emergencia. Tiene que estar definido que eso está integrado en los planes de protección civil superiores. Es decir, yo tengo un PAU y ¿de dónde obtengo los medios externos en caso de que suceda algo en mi actividad? ¿Cómo llamo a los bomberos? A través de cómo llamo. Es decir, que tendrá que contar cómo hacerlo, con qué números de teléfono, con qué sistemas y con la aceptación de los elementos superiores como el 112, Centro de Mando y Control del Ayuntamiento, etcétera, refiriéndonos al Ayuntamiento de Bilbao. Y la designación de personal responsable y la información, la implantación y la designación de personal responsable. Ojo con la designación del material responsable. Estamos comprobando cómo la gente piensa que esto es un documento, que esto es burocracia pura, que no pasa nada, que si a mí el titular de la actividad y que soy el responsable de que el sonido en el escenario sea bueno, firmo también que soy el responsable del plan de autoprotección. Y nos estamos encontrando con que hay gente que firma que es el responsable, no el que redacta, que tiene que ser una persona acreditada, sino el que pone allí que es responsable y que no sabe ni lo que tiene que hacer. Y lo mismo pasa con el director del plan.
Ojo con esto, porque debía de estar informado sobre la responsabilidad que asume al aceptar este cometido. Evidentemente, para ir acabando, ¿qué opinamos? ¿Qué opino sobre la situación actual, sobre la foto actual? Ahora, actualmente, el plan de autoprotección es el último documento que se elabora para que a un promotor, a un titular de una actividad, se le dé la autorización, la licencia, para que pueda desarrollar esa actividad. Es el último documento que se elabora. Lo digo en general, ¿eh? Lo digo en general. Para nosotros, opinamos que debiera ser de los primeros o el primero. Es decir, antes de que, por ejemplo, una administración decida que en mayo del 2023 o en enero de 2023 vamos a realizar en la Plaza Moyúa una no sé qué, antes de contratar eso, tendremos que saber qué riesgos hay, qué riesgos tiene la actividad, qué riesgos supone para la población realizar esa actividad ahí. Tendremos que saber qué riesgo supone para los vecinos que viven ahí, que no tiene nada que ver con esa actividad. Evidentemente, con esto cabría deducir, ¿esta actividad cabe ahí o no cabe ahí? ¿Se puede realizar o no se puede realizar ahí? Y hay que buscar un lugar más idóneo. ¿Con esto qué ganaríamos? Ganaríamos muchísimo. Primero ganaríamos solucionar problemas de ejecución para la neutralización de esos riesgos que lo vida luego el PLAU. Luego es cuando viene, es que yo no había tenido en cuenta esto, es que yo no lo había, incluso económico, presupuestado que tenía que hacer esto. Y entonces es cuando en los PAUs se aplican esas medidas de Pepe Gotera y Otilio, porque son cosas no presupuestadas ni nada. Y se empieza la gente a imaginar en los PAUs que pongo a uno con una banderita que señala, oiga, pero es de noche, ¿cómo ve la banderita? No, pongo no sé qué, y ponen gente que luego no hay. Si esto lo hacemos antes, lo tenemos presupuestado, que tenemos que neutralizar esos riesgos, antes de realizar el PAU y de obtener, incluso antes del contrato. Yo no estoy diciendo, por supuesto, siempre antes de la licencia de actividad. No es un simple documento el plan de autoprotección, el DRP, es una herramienta de trabajo para desarrollar una actividad con un estándar adecuado de seguridad. Adecuado, no, excelente. Excelente será según sea esa herramienta de excelente. No solo la herramienta es la que tiene que tener esa herramienta. Esa herramienta, sobre todo actividades estables, tiene que tener una mejora continua. Una mejora continua que viene dada, si es algo que se repite anualmente o bianualmente, analizar qué ha pasado en el anterior y mejorar el siguiente. Eso no es así. Muchas veces nos viene el mismo porque los PAU, los planes de autoprotección, muchas veces se realizan en la churrera, le pegas al botón, le dices al contor de cambiar, donde pone calle no sé qué, pones no sé cuánto, donde pone no sé qué, no sé cuántos, y nos llegan planes de autoprotección en los cuales aparecen calles o plazas que ni tenemos. ¿Por qué? Porque es que algo estamos haciendo nosotros mal, para que la gente no se lo tome con el rigor que debe este tema. También en los simulacros. En los simulacros es importante el realizarlos. Y de esos simulacros saldrán datos para la modificación del plan de autoprotección y para la mejora continua de este plan de autoprotección. La implantación, claro, es una herramienta. Si esa herramienta no sabemos a los que la tienen que usar cómo funciona, ¿cómo la van a usar si no están implantados? Todos los miembros del staff que estén incluidos, que tienen alguna actividad, tienen una responsabilidad de ese PLAU, tendrán que saber que tienen esa responsabilidad y que tienen que ejecutarla. En caso contrario, solo es un documento, no vale para nada. Es una herramienta si no está correctamente implantado. Perdón. ¿Cuál es nuestra actualidad? Nuestra actualidad es que en empresas que por su magnitud les obligan a tener equipos de seguridad, esos normalmente hacen bien las cosas, porque en los genes profesionales de ese personal de seguridad está incluido eso. El diálogo es fácil, nos entendemos, hablamos de lo mismo. Para el resto somos un gasto, es un coste, no es un beneficio, no ven el beneficio. Insisto, algo estamos haciendo mal para que no cambiemos ese chip en la gente. Y en los años que llevo, y son muchos, no conseguimos cambiar ese chip de la gente.
algo estamos equivocados y alguien lo hará mejor, ojalá lo hará mejor. Así las empresas de gran magnitud hacen cosas verdaderamente sobresalientes, cosas importantes. En el Atleti no es porque esté José Ignacio, cuando se hizo el pan y llevados de la mano por Pedro Izaga, que está ahí, se les exigió hasta hacer, cuando ahora ya es común hacerlo, pero cuando se empezó a hacer los modelos numéricos de evacuación, ¿os acordáis? Que algunos nos miraban como la vaca que ve pasar al tren. Bueno, pues hoy gracias a eso, San Mamés tiene un modelo de evacuación del campo, y lo digo porque lo conozco de primera mano, por trabajo profesional, reconocido. Porque se hicieron bien las cosas. Aquí, por ejemplo, contratan gente en el Palacio Euskalduna para realizar eventos. Yo no sé actualmente, pero hasta hace poco, cuando contrataban a esa gente, cuando uno decía, tú vas a estar en esa puerta, que eres la profesional, con la ficha de, ¿entiendes lo que pone? ¿Entiendes a dónde tienes que llevar a la gente? ¿Entiendes desde las filas que tú tienes que sacar a esa gente? Es decir, hay modelos de buenas prácticas que tenemos también para exportar. Pero eso suele ser siempre cuando tiene un departamento de seguridad esa empresa. El plan de autoprotección, el DRP, no es un documento, no es un documento, es una herramienta. No es un documento que lo único que va a hacer es elevar la carga de fuego de los despachos. El PAU, el DRP, es seguridad, sinónimo de seguridad. Bien realizado, bien implantado y bien mantenido con los simulacros, conseguiremos un estándar de seguridad adecuado. Gracias. Muchas gracias, Andoni, además por intentar ceñirte al tiempo. Bueno, te he escuchado con el tema de San Mamés y verdaderamente yo que soy un verdadero apasionado de lo que son los planes de autoprotección, tengo que decir que conocí en la versión 2013, no conozco las posteriores, el plan de autoprotección de San Mamés y tuve la oportunidad de visitarlo también cuando estaba en obras y verdaderamente me sorprendió porque vi que era un plan de autoprotección de mucha calidad. La versión de 2013, que es la que yo, la que conocí en su momento, me parece que es excelente, creo que eran 707 folios del plan de autoprotección, incluyendo los planos. Si además luego es conocido por todo el staff y todas las personas que trabajan allí, pues es verdaderamente maravilloso, porque tener un plan de autoprotección que nadie conoce, que muchas veces saben dónde está y en algunas ocasiones en algún armario cerrado con llave, el día que ocurra una emergencia hay un problema. Juan Ignacio Añibarro, secretario general del Athletic Club y director de operaciones, el objetivo de su ponencia será evaluar los riesgos y las medidas para evitarlos o minimizar las consecuencias, analizando en este caso también cómo influye la infraestructura y lo que son los procedimientos organizativos aplicados más allá del plan de autoprotección para evitar este tipo de riesgos en un evento deportivo. Como hemos estado viendo, tanto esta mañana como esta tarde, cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de protección, cuando hablamos de prevención, el concepto fundamental que hay que dominar es el tema del concepto del riesgo, los riesgos previsibles. Explicará en este caso las diferentes causas que pueden llevar a los comportamientos violentos o situaciones de riesgo y cómo se desarrollan este tipo de medidas. Actuaciones sobre infraestructuras, certificados, documentación, localidades, gestión de entradas, sectorización, terreno de juego, acceso, venta de bebidas, equipamiento sanitario, la SUCO. Sin más, Juan Ignacio. Eskerrik asko, Arratsaldeon. Gracias por venir a asistir a esta mesa redonda. Un apunte, ha crecido mucho porque tenemos ya una actualización del 2021 porque no hacemos más que implementar mecanismos o instalaciones en el estadio. O sea, que te quiero decir que está muy trabajado ese plan de autoprotección y con los simulacros, implantaciones anuales y formaciones. O sea, que sí que es verdad que es muy importante para nosotros tener un plan de autoprotección actualizado e implantado y con la formación a todos los agentes, ¿no?, que intervienen en el mismo. Salvando esto, yo lo que quiero es salirme un poco de lo que es el plan de autoprotección
porque y hablar en un recinto deportivo, como en este caso puede ser San Mamés, y en un evento deportivo como puede ser un partido de fútbol de alto nivel, hay una serie de riesgos y amenazas que salen fuera un poquito del plan de protección, aunque están también muy relacionados. ¿Dónde nos encontramos un poco o qué medios disponemos para intervenir sobre esas amenazas que luego las analizaremos? Pues sobre todo en la infraestructura, en la propia instalación, lo que es el estadio, pero también hay que tener en cuenta el entorno. No es lo mismo tener un estadio dentro de la ciudad, como puede ser San Mamés, o tener un estadio alejado a 3, 4 o 5 kilómetros de la ciudad, donde, por ejemplo, el Wanda tiene unos espacios fantásticos de acceso para parkings, etcétera, 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 ¿no? Incluso para hacer controles perimetrales. Bueno, no es lo mismo y eso hay que analizarlo. Y sobre todo hay que tener en cuenta la organización. Yo voy a centrarme un poco a partir de ahora en la infraestructura, pero no me quiero olvidar de la organización, tanto los agentes que intervienen en un evento deportivo como la gestión y organización con esos agentes. Tanto el coordinador de Seguridad de la Ertzaintza, pieza clave en todo lo que es la coordinación, la gestión y llevar a cabo todos los procedimientos, como los demás agentes que intervienen, como es la seguridad privada, auxiliares, servicio médico, policía municipal. Hay muchos intervinientes y todos tenemos que estar organizados y coordinados a base de reuniones. Pero bueno, eso lo dejo para más adelante. Medios. En teoría, si disponemos de una infraestructura que cumple todas las leyes y todas las normativas, parece que estamos seguros, que no va a pasar nada. Bueno, en teoría, si tenemos una organización en la cual ya tenemos un plan de evacuación, un plan de autoprotección perfectamente desarrollado con la formación y con la implantación, si tenemos los protocolos, hay una serie de documentos especiales, vamos a decir, entre comillas, para los eventos deportivos, en este caso en el fútbol. El Real Decreto 203/10 y la Ley del Deporte nos marcan una serie de documentos que son obligatorios tener y tenerlos actualizados, como son protocolos de seguridad, de prevención y control, plan individual de riesgos de la instalación, un reglamento interno del recinto deportivo donde nos va a marcar, vamos a decir, cómo o qué elementos están prohibidos de acceso a las instalaciones y pues cuándo podemos, vamos a decir, ante un hecho, vamos a decir, violento, poder sacar a una persona del estadio. El régimen sancionador y un libro registro de seguidores, también documento obligatorio en nuestro caso. Vale. La teoría la tenemos los documentos. ¿Qué ocurre en la práctica? En la práctica se producen situaciones de riesgo y en la práctica se producen comportamientos violentos. Estamos intentando que cada vez haya menos, cada vez sean mucho más reducidos, pero ocurre y nuestra labor es pues también incidir en que esto no ocurra o poner los medios suficientes para que no ocurra o minimizar, ¿no? este riesgo. Causas puede ser la propia estructura, la propia infraestructura, perdón. El propio espectáculo es un evento deportivo, es fútbol. Pues, si hay aquí aficionados al fútbol y sobre todo amantes del Athletic Club, pues veréis con qué emoción o con qué pasión, ¿no? se vive un domingo o un sábado en San Mamés o en los alrededores. Hay procesos sociológicos y psicológicos dentro del fútbol que influyen mucho en los comportamientos dentro del evento deportivo y no nos podemos olvidar de la masa, el comportamiento de masa, ¿vale? Hay muchos grupos de animación que luego vamos un poco a desarrollar cómo funciona. Estos 4 puntos nos dan posibles situaciones de riesgo o comportamientos violentos. Vale. Analizamos la infraestructura. Una infraestructura cerrada, una infraestructura con vallas, unas localidades de pie, etcétera. Esto puede provocar una situación de gente que se puede pensar que está pues, alienada o como si estuviera en una cárcel, que no se puede mover, o situaciones de localidades de pie que pueden crear tumultos, avalanchas, ese tipo de cosas. Analizamos también lo que es el espectáculo. Es un espectáculo, el fútbol es un espectáculo de emoción, es un espectáculo intenso, cambiante. Una decisión arbitral cambia perfectamente la situación dentro del recinto. Una tarjeta roja, bueno, os podéis imaginar, no os estoy diciendo nada que no hayáis vivido en algún momento en algún campo de fútbol o a través de la televisión. También analizamos los procesos sociológicos y psicológicos, culturales y sentimentales, el sentimiento que cada uno tiene hacia su club o al revés,
los sentimientos en contra que se tiene hacia otro club puede conllevar también unos elementos o unas sensaciones de realizar comportamientos violentos en un momento determinado, y culturales. No es lo mismo los ingleses que los polacos, o incluso nos vamos a ir a Argentina, que ahora, por ejemplo, está la selección argentina entrenando en Lezama y va a haber un entrenamiento en San Mamés, con lo cual a puerta abierta que podéis asistir todos. El sentimiento, la vivencia de estos aficionados es distinta, pero por motivos culturales también. Y la masa. La masa, todos sabemos que cuando nos integramos en un grupo tenemos la desindividualización psicológica. Parece como que es el grupo el que hace las cosas, no nosotros. Aparece como es un tema anonimato, ¿no? Yo esto, como canta todo el mundo, pues canto yo. No hay una difusión de responsabilidad. Y te contagias de lo que la mayoría hace. Esto, lógicamente, pues para nosotros es muy peligroso. Tenemos que controlar este tipo de situaciones. La masa o el grupo, pues al final es complicado gestionarlo. Cuando nosotros hablamos persona a persona es más fácil razonar y es más fácil explicarle que esos comportamientos no son adecuados, pero cuando estamos hablando de una masa es todavía muchísimo más complicado. Tenemos que analizarlo también. Cuando hemos analizado todo esto, vemos que hay un comportamiento violento espontáneo que es debido a la actividad, que es el fútbol, debido al sentimiento, a la identificación con el club que hemos explicado, o una frustración. Hay gente que cuando pierde su equipo pues no cena, ¿no? Pues esto se puede trasladar todavía a comportamientos todavía más violentos. Y una violencia predeterminada. La predeterminada puede ser debido a la situación social de la región o de la ciudad o del país, situaciones de crisis. Eso conlleva a la creación de grupos que llevan ideas anticipadas a este evento deportivo, ya previamente pensando en que tienen que trasladar pues, pancartas o tifos con una serie de mensajes, o tienen que enfrentarse a grupos que vienen a esa ciudad porque ideológicamente pues, son distintos. Y además tenemos la particularidad de que estos grupos, como no son espontáneos, son premeditados, se suelen adaptar a las medidas que los clubs, en este caso, ponemos para que no ocurran estos hechos, como pueden ser evitar cacheos o evitar una serie de movimientos, ¿no? que nos crea a veces problemas para poder identificarlos a las personas. Bueno. Una vez analizado todo esto, nos podemos encontrar con infraestructuras defectuosas, con mala organización, alcohol, no separación de aficiones. Esto voy a incidir mucho, que para nosotros es muy importante la separación de aficiones, situaciones de pánico y, lógicamente, grupos, masas, ultras o grupos violentos o problemáticos, vamos a decirlo también de esta manera. ¿Vale? Todo eso son causas de riesgo que nos pueden llevar a un drama en un evento deportivo o en un campo de fútbol. ¿De acuerdo? Todo esto, como veis, está un poco fuera de lo que es el plan de deportivo, pero está muy relacionado. Pero es un poco para que tengáis una visión también un poco más de conjunto de lo que puede ser. Vale. ¿Qué medidas? Tenemos dos tipos de medidas. Unas medidas de contención. Podemos trabajar sobre la infraestructura para que no sean defectuosas. Podemos trabajar con la organización. Podemos trabajar en preparar protocolos, procesos, procedimientos, reuniones con todos los agentes y, lógicamente, es muy importante que la legislación y las sanciones pues, ayuden a erradicar este tipo de comportamientos. Y luego también, lógicamente, tenemos unas medidas de prevención educativa, los colegios. En nuestro caso, por ejemplo, Lezama, en nuestro fútbol base, tenemos que dar mensajes de respeto, fair play, respeto, muy importante. Y valorar comportamientos positivos. Hay que premiar al que lo hace bien, hay que premiar al que al final recrimina un comportamiento violento y ayudarse de las políticas de comunicación. Los medios de comunicación es un punto muy importante también. Nosotros tenemos la suerte que nuestros jugadores, nuestros entrenadores pueden dar mensajes de este tipo que llega a la gente. Bueno, pues es muy importante que los medios de comunicación recojan también estos mensajes positivos de respeto. ¿De acuerdo? Bueno, como he dicho, voy a centrarme un poco en las actuaciones que vamos a hacer sobre la infraestructura, pero no os olvidéis que hay una parte organizativa muy importante, para que luego el día a día o el día del partido, el preevento, el evento y el posevento,
pues esté todo correctamente sincronizado. Vale, importante los certificados. Andoni lo ha expresado perfectamente. El plan de autoprotección es básico. Hay otra serie de certificados que, lógicamente, el Departamento de Juego y Espectáculos pues nos revisa, nos certifica y nos hace las inspecciones también oportunas. Un aforo seguro, una estructura que sea adecuada, que tenga su certificación del ingeniero o el arquitecto correspondiente, señalización que esté en su sitio y que esté actualizada, altas y baja tensión, medidas contra incendios, sensores o extintores. Todos los años ahora pasan revisiones, hay que hacer unos certificados que tienes que aportar, lógicamente, a las instituciones correspondientes para que tengan conocimiento de que eso se ha hecho así. Seguros, en este caso hay un seguro que tenemos que tener de responsabilidad civil que va respecto al aforo que tiene cada campo de fútbol. Vale, las localidades. Asiento con respaldo. No, lógicamente, incrementamos el riesgo si tenemos localidades de pie, podemos tener avalanchas, y hay un riesgo muy importante y hay múltiples ejemplos a lo largo de la historia en varios campos en el mundo. Materiales ignífugos. Cada vez el tratamiento de los asientos y del resto de elementos de los campos tiene tratamientos ignífugos. Y fijados al estadio y separados unos de otros. ¿A qué me refiero esto? Antiguamente, en el antiguo San Mamés, era muy fácil desprenderte de un asiento y lanzarlo al terreno de juego. Ahora nos llevamos todos las manos a la cabeza. Bueno, pues era bastante sencillo. Lógicamente, ahora hay asientos antivandálicos y la tecnología también nos ha ayudado a hacer que la infraestructura sea más segura. Hacemos también hincapié muy importante en la gestión y venta de entradas. Una venta controlada, evitar las falsificaciones. Para eso disponemos de los tornos. Los tornos tienen programas, software que solo deja pasar una entrada, con lo cual cubrimos que haya un aforo seguro y que no haya sobreaforo en nuestro campo, y también sectorialmente. Garantizar la separación de aficiones, importante. Nosotros tenemos una zona especial para la afición, contrario a la afición que viene de fuera. Tiene una entrada única, especial solo para ellos, una ubicación con separación entre las aficiones, no solo por vallado, sino por personal de seguridad, tiene su propia ambigú, tiene sus propios servicios. Bueno, al final es, como hemos dicho, un partido de fútbol es muchas veces es adrenalina, es emoción, y eso puede llevar a que al que tengas al lado pues le puedes faltar al respeto, ¿no? Entonces, y más si luego nos encontramos con grupos organizados, pues os podéis imaginar. Tenemos que evitar ese tipo de riesgos. También hemos hablado de Real Decreto, hemos hablado de la Ley de Deporte, pero también hay reglamentos dentro de la competición, reglamentos de la Liga, UEFA, Federación Española, etcétera, pues que marcan una serie de obligaciones o requerimientos para este tipo de situaciones o de casos. Vale. Rápidamente he hablado de la sectorización, con lo cual terreno de juego, hay que controlar el terreno de juego para que no haya lanzamientos de objetos o haya intrusión de muchas maneras, pero sobre todo los clubes estamos intentando que no haya vallas ni fosos, que la gente respete, que la gente vaya educada y que pueda lógicamente acceder a un campo de fútbol sin ningún tipo de impedimento visual. Ya vamos terminando. Esto tiene mucho que ver con el plan de autoprotección, puertas antipánico, salidas de escape en caso de evacuación, vigilancia permanente en esas entradas y salidas para que no haya ningún obstáculo, la venta de bebidas, no vendemos alcohol en San Mamés en lo que es las gradas, sistemas eléctricos independientes, equipamiento sanitario, y con esto termino, lógicamente haya un servicio sanitario con personal cualificado, con enfermerías para poder atender y con las ambulancias en caso de que haya que desplazarse inmediatamente a un hospital. Estos son un poco los puntos más importantes que creo que tenemos que incidir en el tema de infraestructura, pero no nos olvidemos de los agentes que intervienen y de los procesos que con esos agentes organizativos tenemos que llevar a cabo. Con esto puedo terminar. Muchas gracias, Juan Ignacio. Me ha parecido también, sobre todo, bastante interesante el comprobar, tanto por la exposición que ha hecho Juan Ignacio como también la de Andoni, toda la importancia de lo que es la inspección. La inspección, en este caso, a través de la
de la Dirección de Juego y Espectáculos, pero también, bueno, pues recalcar un poco la importancia de este Plan General de Inspecciones que figura también las comprobaciones de locales, instalaciones dedicados a espectáculos públicos y actividades recreativas. Creo que es una normativa, si no me equivoco, que es del año 98 aquí en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Me parece que está regulada por un decreto, el 216, por si alguno todavía lo tenemos olvidado, y que yo creo que además es importante también, posiblemente, además de actualizar esta normativa de hace 24 años, sobre todo con todos los cambios normativos que se han producido con los planes de autoprotección, los dispositivos de riesgos previsibles, toda la normativa y actualización en la Ley de Gestión de Emergencias, etcétera, y es posible que haya que darle una vuelta también a este Plan General de inspecciones de locales, actividades, etcétera, también, ¿no? Bueno, ahí queda dicho. En este caso, bueno, me toca también presentar a último de nuestros compañeros de esta mesa redonda, Jorge Salgueiro Rodríguez. Bueno, qué decir, todo aquel que haya tenido algún tipo de relación en el ámbito de la seguridad privada seguro que lo va a conocer. Es presidente ejecutivo de AECRA, jurista y abogado, vocal experto en la Comisión Nacional de Seguridad Privada y director legal de la FES, si no me equivoco. Bueno, además de hacer una introducción a la normativa de seguridad privada y de las actividades, bueno, pues realizará un desarrollo de lo que son las actividades de consultoría y de planificación, y el principal aspecto de su exposición versará sobre la intervención de los servicios de seguridad privada en los planes de seguridad y de autoprotección, como por ejemplo las centrales receptoras de alarmas. Cuando estamos hablando desde la seguridad, desde un punto de vista integral, en este caso también no solo de los subsistemas que vienen previstos en la Ley de Ordenación de los Servicios de Seguridad Pública, sino también en este caso, bueno, pues el ámbito de complementariedad con la seguridad privada es muy importante. Jorge, adelante. Pues Arratsaldeon, es que ricasco. Muchas gracias a todo el mundo por asistir y a los compañeros que hoy han intervenido con carácter previo. Yo voy a centrar un poco, ya sabes, bueno, tú me conoces un poquito más, ¿vale? Hago una charla. Voy a intentar un poco contaros un poco mi experiencia en relación a todo esto. Ellos han contado muy bien casos de éxito. Yo trasladaros un poco la visión que desde nuestro punto de vista vemos de la seguridad privada. Bueno, todos habéis dicho muy bien desde el inicio que las normativas continuamente requieren actualizaciones, ¿no? Yo creo que es un problema que tenemos en este país, que es la enorme cantidad de normas que regulan cantidad de aspectos, actividades, funciones, lo que sea, ¿vale? O sea, yo creo que eso debo dejar por encima de todo. Quizás nos falta más unificar ese tipo de normas en base a una serie de objetivos comunes. Y eso también nos pasa en la seguridad privada, ¿no? Necesitamos vernos más para adentro y menos hacia afuera. Hacia afuera quiere decir ver otras normativas, como antes han dicho los compañeros, que inciden directamente en actividades, sean actividades, espectáculos públicos, lo que sea, ¿no? En general, y eso se desconoce en muchísimos casos, ¿no? Nuestro marco normativo es de la ley del año 2014, pendiente actualmente de un desarrollo, y lo que nosotros sí vemos o denotamos es claramente, en muchísimos casos, una falta de formación por parte de los profesionales cuando tienen que acceder a otro tipo de materias que no son las específicas de la seguridad privada, ¿no? Eso debo decir por delante. Es verdad que tenemos una serie de figuras a nivel profesional, como es el director de seguridad, que un poco pretende aglutinar o coordinar ese tipo de seguridades dentro de unos servicios de seguridad o como receptores de unos servicios de seguridad, ¿no? En cualquier caso, la seguridad privada es una parte de la seguridad pública y como tal no puede estar ajena a los planes de autoprotección, a los planes de salud, a cualquier tipo de actuación que pueda afectar a riesgos tanto a la salud de las personas como a la seguridad de las personas, ¿no? De ahí que es fundamental, y bajo vuestro punto de vista, es que se empiece a producir pues, un mayor conocimiento, una mayor formación parte de los profesionales cuando acceden precisamente a vuestros planes de autoprotección y no solamente en base a un conocimiento específico de un plan de autoprotección que pueda ser objeto de un servicio, ¿no?
Os decía que, por supuesto, la ley de seguridad privada requiere un desarrollo, ¿no? Nosotros llevamos años ya reclamando un desarrollo de la ley del año 2014, que precisamente lo que debe provocar es ese mayor conocimiento de otros riesgos y otras actividades que inciden directamente en los servicios de seguridad privada, ¿no? Obviamente tenemos que trabajar también en la línea de ser eficaces y eficientes frente al cliente, ¿no? Al final, todo tipo de servicios de seguridad privada deben ir orientados a satisfacer las necesidades del usuario que contrata ese tipo de servicios, pero por encima de todo, la seguridad de los ciudadanos, ¿vale? Al final es un valor primordial que consta como tal y es un derecho fundamental, ¿no? Todo esto que he dibujado un poco desde el punto de vista de seguridad privada, nos lleva también a otra serie de políticas que provienen más de normativas europeas, de normativas voluntaristas, en el sentido de cumplimiento, políticas de cumplimiento normativo, como todos sabéis, que son figuras como el delegado de protección de datos, el agente de cumplimiento normativo, que van un poco en la línea, ya no solamente que se cumpla una normativa de manera específica, la que propiamente rija tu actividad, sino también otra serie de normativas que le pueden afectar, y entre ellas, como antes decía muy bien el compañero, todo el tema de responsabilidades, ¿no? Las responsabilidades no concluyen en una responsabilidad penal, como puede ser el caso de compliance officer, o una responsabilidad administrativa, como puede ser en el caso de un delegado de protección de datos en materia de protección de datos, ¿no? Todos ellos son importantes, pero evidentemente van en esa línea. Si todos os dais cuenta, cada vez más lo que observamos a nivel normativo, o lo que nos viene, son precisamente normativas de ámbito superior estatal, más comunitarios, europeas, ¿no? En la línea de intentar de regular de manera común cantidad de cuestiones que afectan a los Estados. Y esto en concreto es una materia que afecta de manera similar a todos los Estados, ¿vale? Porque estamos hablando al final de la salud y la seguridad de las personas, por supuesto, sea en eventos deportivos o sea en cualquier tipo de acontecimiento, ¿no? Y al final lo que debe velar. Pues por nuestra parte, lo que se está trabajando es en la línea de buscar herramientas o soluciones que permitan precisamente limitar ese tipo de riesgos, ayudar a los directores, en su momento los responsables de los planes de autoprotección, a que todas esas medidas que están implementadas vayan en beneficio al final de prevenir ese tipo de riesgos, ¿no? Sea riesgo contra la salud, sea riesgo contra el patrimonio, sea riesgos contra la vida de las personas, ¿no? En este sentido, por supuesto, las nuevas tecnologías son las que están cada vez más presentes en ese modelo, ¿no? Las nuevas tecnologías imbricadas, obviamente, en los servicios de seguridad privada. La parte o de las actividades de seguridad privada en donde se manifiesta de manera más clara la posible integración de la tecnología es la actividad de las centrales receptoras de alarmas. Al final, llamarle centrales receptoras de alarmas está bien como término nominal, pero queda bastante más amplio, ¿no? De hecho, si intentáramos extraer cifras de la cantidad de incidencias que pueden gestionar estos centros de control de centrales receptoras de alarmas, sea a través de diferentes dispositivos electrónicos que pueden estar conectados también, obviamente, a esa central receptora de alarmas, se revela cada vez más importante el garantizar la seguridad de las comunicaciones y la seguridad informática, como tal, la famosa ciberseguridad, ¿no? Y en esa línea se está trabajando, me consta, por muchísimos actores y empresas de seguridad, ¿no? Es no quedarnos en la visión tradicional de un mero centro receptor de señales de alarma, sino participar de forma directa o implicarse en la gestión de esas alarmas y en su transmisión a las autoridades públicas competentes, sea fuerzas y cuerpos de seguridad, sea salas del 112, ¿no? De hecho, pongo ejemplo, muchísimas centrales de alarmas ahora mismo, incluso habiéndose trasladado planes de autoprotección por parte de usuarios contratistas, su mayor prioridad en muchos casos precisamente no son señales contra robo e intrusión, y sí son señales para precisamente prevenir incendios, prevenir o detectar incendios o cualquier tipo de peligro para la salud de las personas, ¿no?
Por eso, desde nuestro punto de vista, primero, debe partirse efectivamente de ese conocimiento parte de las empresas y del personal de seguridad de los planes de autoprotección, pero también las empresas ser capaces de suministrar ese tipo de soluciones precisamente a los que tienen que garantizar esos planes de autoprotección de manera directa en su ámbito protegido, y participar en esa información y ser efectivamente, o cumplir las finalidades que se les encomienda a la Fuerza de Seguridad de prevención, ¿no? De prevención o identidad del patrimonio o de las personas, ¿no? Esa es la figura famosa de la anticipación frente a las catástrofes, ¿no? Entonces yo concluyo ya, por ir con el tiempo, creo que más voy bien. Sí, muy bien. Entonces, un poco de resumen o conclusiones nuestras, evidentemente es intentar que todas las seguridades que obviamente hay que proteger en un ámbito determinado estén coordinadas y estén integradas a través de diferentes servicios, y las normas que de alguna manera deben regular esto, vamos a decir, se comuniquen entre ellas, no estén en colisión, o probablemente colisión o enfrentamiento, ¿vale? Buscar que el legislador tenga en cuenta muchísimos casos que ya existen normativas que afectan a esto, y hacer una remisión directa a esa normativa, evitando con ello que la norma pueda quedarse obsoleta o con poca vida útil, o decir, falta de aplicación, ¿no? Y eso es un poco un repaso de manera general a mi visión un poco de lo que debe ser nuestra participación en los planes de autoprotección de manera general, los planes de seguridad, ¿vale? No solamente los planes de autoprotección. Y nada más. Bueno, pues como resumen, yo creo que puede haber como dos premisas fundamentales de lo que es los planes de seguridad, los planes de autoprotección, los dispositivos de riesgos previsibles. La seguridad de las personas es lo más importante, y esto, que es una máxima, nos la tenemos que creer. No tiene que ser solo un titular de periódico ante cualquier evento, sino que tiene que ser verdaderamente una realidad. Y sobre todo se hablaba también de lo que es la responsabilidad en la que se incurre posteriormente cuando ocurre algo, pero yo creo que muchas veces no tenemos que buscar tanto, que la hay, normativamente existe esa responsabilidad, sino que tenemos que buscar muchas veces la corresponsabilidad en la prevención del riesgo, que es verdaderamente lo importante. ¿Qué tenemos que hacer para prevenir que exista ese riesgo? De ahí las inspecciones, la formación, la preparación, que haya técnicos que elaboren, diseñen, implementen los planes de seguridad y de autoprotección, y sobre todo con esa corresponsabilidad desde ese punto de vista integral de todos los actores implicados, ¿no? Con esos dos principios fundamentales, el de la prevención para evitar lo que son los riesgos conocidos, los que son los más probables, los más comprobables, pero también con ese principio que viene también sobre todo de lo que es la Unión Europea, el principio de la precaución de cómo gestionamos la incertidumbre, los riesgos potenciales, las amenazas no siempre ciertas, sino en ocasiones inciertas, identificadas cuando existen esos indicios de peligro. Actuar ante lo que sabemos que puede ocurrir, muy bien, pero también tenemos que tener ese principio también de precaución, ¿no? En la toma de decisiones, precaución ante la incertidumbre, el establecimiento de objetivos, la aplicación rigurosa, sobre todo, de las actividades preventivas, decisiones participativas, transparentes, y el seguimiento continuo, sobre todo con una información objetiva, veraz, transparente, participativa, etcétera, ¿no? Muchas gracias a todos. Yo no sé si tenemos tiempo justo para una pregunta, para no salirnos tampoco del horario que teníamos marcado. Intentamos resumir un poco la respuesta. Sí, buenas tardes. Voy a ser breve para respetar el tiempo, pero en primer lugar agradecer la presentación, que ha sido muy completa y con distintas perspectivas, ¿no? Y solamente un comentario que a mí, desde el primer ponente, cuando repetía en varias ocasiones algo hacemos mal, me hace pensar
que a pesar de todos los intentos que estamos planteando, alguna clave se nos escapa. Es cierto que la normativa tiene que ser actualizada, tiene que ser coordinada, tiene que ser coherente. Es también cierto que las aportaciones tecnológicas van a darnos un mapa muy complicado de gestionarlo, con avance, con aportaciones y con riesgos. Pero hay una cuestión que me parece que falta un poco en este puzzle, ¿no? Que es la ciudadanía. O sea, ¿qué papel le damos a la ciudadanía en el tema de la exigencia de una prestación o la exigencia de un derecho? Y porque, en cierta forma, lo que va a garantizar realmente de que los planes que se van prestando para que la ciudadanía esté segura es que la ciudadanía lo plantee no como algo que me prestan, sino como algo que exijo. Y darle ese papel de protagonista, es verdad que se ha apuntado también, en cierta forma, el papel en los colegios, en el comportamiento, pero creo que hay que acentuar más ese planteamiento. Si no es una cuestión de que yo cuando asisto a un sitio, a un lugar, a un evento, planteo como uno de los componentes, más allá del decorado y de la belleza del entorno, la seguridad, y lo estoy siguiendo como una exigencia ciudadana, difícilmente la prestación va a ser realmente eficiente. Muchas gracias. Andoni. Por alusión, estoy de acuerdo con lo que dices. Evidentemente, cuando uno se refiere a los planes de emergencia municipales o activaciones de planes de emergencia municipal, los medios de comunicación y que y toda la ciudadanía pasen a ser agentes activos en la solución de ese problema es fundamental. Pero yo he entendido que no ha sido objeto de esta ponencia la importancia de los medios de comunicación, el ruido, la lucha contra el ruido, análisis de redes sociales, etcétera. Eso es aparte. Yo cuando decía algo estamos haciendo mal, es porque los empresarios que tenemos, los titulares de esas actividades, todavía consideran esto como un gasto. Algo estamos haciendo mal. ¿Qué estamos haciendo mal? No sé lo que puedo hacer yo. A mí si me llaman, no, hablo de esto donde sea, en las alcantarillas, donde haga falta, pero analizando los currículum formativos de las escuelas de negocio, de los máster de gestión, de dirección de empresa, que realizan este tipo de gente, de empresarios que se dedican a estas actividades, en ninguna de las que yo he visto, no quiere decir que no he visto todas, ni muchísimo menos, pero no es habitual, o yo no he encontrado ninguna, en las cuales venga reflejado dentro de su currículum formativo la importancia de la seguridad, la importancia y el beneficio económico que supone el hacer estas cosas a tiempo y bien. No se considera. Por lo tanto, esta gente hace lo que le han enseñado que tienen que hacer. Y es la administración, los que vamos por detrás, exigiendo que hagan otra cosa. Claro, a nosotros nos ven con alguien punitivo que va con la receta y le sanciona o no le da la licencia de esa actividad o ese permiso. Claro, nosotros estamos en una postura poco adecuada para la docencia. Pero yo creo que esos otros escenarios en los cuales se forma esa gente, sí debiera de incluirse esta actuación. Y en cuanto a los ciudadanos que acuden a esas actividades, el plan de autoprotección le exige que informe a esos espectadores qué tienen que hacer. ¿Qué nos encontramos? Yo ya he visto en algún sitio que cuando uno va a una ópera o a un cine, en los minutos previos antes de que compre no sé qué o este coche anda no sé cuántos, proyectan durante un minuto. Usted está en esa sala, si tiene que evacuar, fíjese dónde se ilumina su salida de emergencia. Si está en ese sitio, ¡pum!, y se enciende las de ese sitio. Dices, joder, qué maravilla. Han ocupado un minuto en algo grabado. ¿Cuántos hay que hacen eso? Pero el plan de autoprotección les exige hacerlo, de esa u otra forma. Yo he visto en un gran circo, joder, que con unos actores mimos y haciendo unas maravillas, explicaron el sistema de evacuación de los que estábamos en las gradas, que estabas esperando a que suene la alarma y hacerlo, de lo bien que lo hicieron.
¿Cuántos hacen eso? Legislado está. ¿Qué tenemos que ir con la receta para sancionar? San Mamés, yo no sé si está haciendo ahora, pero yo he visto hacer en San Mamés en algún caso eso. El proyectar, usted está en su salida de vacaciones por ahí. También. Nosotros decir, tenemos ¿cuántos hacen? Y está legislado. Cuando decía algo nos falta, algo tenemos que hacer, es porque no estamos incluidos en la gestión, en la parte de cerebro que ocupa la gestión de esas actividades de esas personas. No sé cómo hacerlo, no soy pedagogo, pero sí he analizado algunos cursos de esto y es que nadie les explica. ¿Cómo lo van a hacer? No sé si te he respondido. Bueno, creo que además también en todo lo que es la regulación social sí que ha habido un cambio bastante importante de lo que era la aceptación del riesgo a una necesidad de la regulación y a una necesidad sobre todo de mayor seguridad. Creo que hay una mayor exigencia de seguridad y de mucha menor tolerancia, en el cual también la contribución de los medios de comunicación es muy importante. Desgraciadamente, por las lecciones aprendidas de sucesos, de tragedias que han ocurrido, ¿no? Entonces yo creo que ahí ha habido una serie muy importante de cambios sociales, de cambios políticos, de cambios culturales, de cambios legislativos también. Pero yo creo que en este caso también a los que nos hemos dedicado durante muchos años al tema de la seguridad, creo que también tenemos un nivel de exigencia bastante amplio, ¿no? Sobre todo con este círculo de mejora continua de la calidad y que cada vez queremos hacer más y mejor las cosas para evitar sobre todo que ocurran las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí me parece importante y que creo que está ocurriendo también, ¿eh? que cada año que pasa somos cada vez más exigentes con nosotros mismos y que esa contribución de los medios de comunicación y también de la participación de la ciudadanía también parece que es muy interesante. Pues yo creo que si no hay ninguna pregunta más, vamos a dar por concluida esta mesa redonda. Vamos a intentar no comerle tiempo a las mesas redondas posteriores y muchas gracias a mis compañeros de mesa y a vosotros, a ustedes todos por su participación y por su interés. Gracias.